Aquí tienes tu maleta. Lárgate a casa de tu madre antes de que llame a los vecinos y les pida que te saquen a rastras. Doña Carmen dejó caer la maleta, negra con un estruendo en medio del recibidor. Las ruedas golpearon el umbral y el asa metálica rebotó contra la pared. Elena estaba de pie junto a la puerta de la cocina, todavía con un paño de cocina en la mano. Hace 10 minutos estaba fregando las tazas después de la cena. Ahora, su suegra daba órdenes en su piso como si ya tuviera las llaves y las escrituras de propiedad. Javier estaba apoyado en el armario, con los brazos cruzados sobre el pecho. No detuvo a su madre ni le pidió que bajara la voz. Al contrario, sacó su móvil, encendió la cámara y dijo fríamente: «Si sales ahora, no volverás a entrar. Luego no digas que no te avisamos». Elena miró primero el teléfono y luego a su marido. La cámara no apuntaba a doña Carmen, que gritaba y agitaba los brazos, sino solo a ella y a la maleta. Esa misma mañana, Javier había dicho que por la noche necesitaban hablar tranquilamente sobre el presupuesto familiar. La conversación había comenzado con la petición de darle a su madre 2.500 euros para unas reparaciones en el chalet de la sierra. Cuando Elena se negó a sacar dinero de la cuenta de ahorros, doña Carmen las llamó tacaña y declaró que una esposa decente no cuenta cuánto se gasta en la madre de su marido. Javier exigió que hiciera la transferencia inmediatamente. Elena sugirió ver primero el presupuesto de la obra. Después de eso, la conversación tranquila se convirtió repentinamente en una expulsión preparada de antemano. «Llevas 8 años viviendo a costa de mi hijo», gritó la suegra, abriendo la puerta de entrada de par en par. «Y ahora me exiges cuentas por cada tablón. Fuera de aquí. Veremos a quién le importa sin este piso y sin Javier». La puerta del piso de enfrente se entreabrió. La señora Rosa, una vecina mayor, con una bata de estar por casa abrigada, se asomó al pasillo. En el piso de abajo se cerró otra puerta de golpe. Doña Carmen levantó la voz, claramente contando con la audiencia. Anunció que Elena llevaba años insultando a su marido, ocultando su salario y negándose a ayudar a la familia. Javier seguía grabando. Giró el teléfono para que la puerta abierta y la maleta a los pies de su mujer entraran en el encuadre. Elena finalmente lo entendió. No querían simplemente asustarla. Querían grabar cómo ella misma cogía sus cosas y abandonaba el piso. «¿Ya habéis hecho mis maletas?», preguntó ella. «Todo lo necesario está ahí», respondió la suegra triunfalmente. «El resto lo recogerás luego, si Javier lo permite». Elena dejó el paño sobre la mesita y se acercó a la maleta. Realmente se parecía a su maleta de viaje, negra, de tamaño mediano, con una esquina desgastada cerca de la rueda inferior. Solo que en el asa no estaba la cinta roja que ella había atado antes del viaje a Sevilla el año pasado. En su lugar, colgaba una etiqueta de equipaje descolorida. Elena se inclinó, pero Javier inmediatamente dio un paso adelante. «No montes un espectáculo, cógela y vete. Quiero comprobar qué ha decidido dejarme su madre para los primeros días». «Ahí están tus cosas», dijo doña Carmen bruscamente. «Yo misma las he guardado». Elena notó cómo la suegra miraba rápidamente a su hijo. Fue solo un movimiento de ojos, pero en él destelló el miedo. Elena se agachó, giró las ruedecillas del código a la combinación estándar que usaban en los viajes y tiró de los cierres. Uno se abrió inmediatamente, el segundo se atascó. Javier extendió la mano, como si quisiera detenerla. Pero la señora Rosa ya había salido al rellano y preguntó si era necesario llamar a la policía local. «No se meta», espetó Javier. «Mi mujer se va voluntariamente». «Mientras no se haya ido a ninguna parte», respondió la vecina. «Y el piso, por lo que recuerdo, se lo dejó su abuela». El rostro de Javier se tensó. Elena tiró del cierre con más fuerza. La tapa de la maleta se abrió de golpe. Encima había 3 camisas de hombre, una blanca, una azul y una gris oscura. Elena las reconoció al instante. Con la azul Javier había ido a una feria de muestras en Zaragoza en febrero y la gris la había
llevado ella a la tintorería después de su viaje de negocios en marzo. Al lado estaban su maquinilla de afeitar eléctrica, el cargador, un cinturón de cuero, un pequeño neceser. No había ni una sola prenda de Elena dentro. Doña Carmen jadeó y se llevó la mano a la boca. «Esta es la maleta de Javier», dijo Elena con calma. «¿Qué diferencia hay?», respondió el marido rápidamente. «Mamá se ha confundido. Coge la tuya y vete». Se inclinó, dispuesto a cerrar la tapa de golpe, pero Elena ya había levantado una caja de perfume de mujer. El frasco estaba precintado. En el paquete había una etiqueta de precio de 150 euros. Debajo había un pañuelo de seda rojo con un monograma dorado y un pequeño estuche de una joyería. El estuche estaba vacío. Javier le arrebató la caja de perfume y la tiró de nuevo dentro. «Es un regalo para una empleada del departamento. Tenía que entregárselo». «¿Qué empleada?», preguntó Elena. «Eso no es asunto tuyo». «Entonces, ¿por qué tu madre metió el regalo para la empleada junto a tu maquinilla de afeitar?». Doña Carmen intentó empujar con el pie una carpeta transparente debajo de las camisas. Elena llegó a notar la esquina de una hoja con el logotipo de un banco. Sacó la carpeta antes de que la suegra pudiera agarrarla. Dentro había un contrato de préstamo personal por 10.000 euros. El prestatario era Javier Serrano González. El contrato se había formalizado hacía 8 meses, pero Elena lo veía por primera vez. En la siguiente hoja había un plan de amortización. Varias cuotas se habían pagado con retraso y el importe de la mensualidad casi coincidía con el dinero que Javier últimamente decía dar para las reformas del Seile de Sumela. «¿Has pedido un crédito?», preguntó Elena. «Para gastos de trabajo, la empresa lo compensa todo. ¿Por qué entonces el banco cobra los pagos de nuestra cuenta conjunta?». Javier dejó de grabar y se guardó el teléfono en el bolsillo. Ordenó a su madre que cerrara la puerta, pero doña Carmen parecía no oír. Miraba la maleta abierta como si dentro no hubiera camisas y papeles, sino una sentencia. Elena pasó varios documentos más. Debajo del contrato de préstamo aparecieron recibos de restaurantes, una factura por el alquiler de un apartamento turístico y 2 facturas de un hotel rural con encanto. Todas las fechas coincidían los días en que Javier supuestamente estaba en viajes de negocios. En una factura se indicaba una cena para 2, una habitación con cama de matrimonio y salida tardía. «¿Ahora también alojan a los clientes en la misma habitación que tú?», preguntó. «Elena, dame eso». Javier se abalanzó hacia la carpeta. Elena retrocedió hacia el cuarto, pasillo. La señora Rosa se interpuso entre ellos y levantó su teléfono. El indicador rojo mostraba que ya estaba grabando. Javier se detuvo. Entonces Elena fotografió rápidamente la primera página del contrato de préstamo y ambas facturas del hotel. Doña Carmen empezó a gritar que su nuera estaba robando los documentos de su marido. Un minuto después ya afirmaba que alguien había colocado los papeles a propósito. Otro minuto después llamó al hotel un lugar de negociaciones comerciales. Cada nueva versión contradecía la anterior. En el fondo de la maleta, Elena encontró un ticket de una joyería. Una pulsera de oro costaba 1.200 euros. Al ticket se adjuntaba un certificado de garantía rellenado con la letra cuidada del vendedor. En la línea destinatario del regalo estaba escrito Lucía Moreno. Elena no conocía ese nombre, ni entre los familiares, ni entre los colegas de su marido. «¿Quién es Lucía?», preguntó ella. Javier guardó silencio. «Es una clienta suya», dijo apresuradamente doña Carmen. «Y empleada al mismo tiempo», pronunció Javier. La señora Rosa volvió a preguntar en voz baja. «Entonces, ¿clienta o empleada?». Marido y suegra se miraron. Elena vio en el rostro de doña Carmen la rabia de una persona que se da cuenta de que la han pillado no en la mentira en sí, sino en una versión mal coordinada. Javier intentó coger el ticket, pero Elena ya había fotografiado el certificado de garantía. Entonces él la agarró por la muñeca. La señora Rosa dijo en voz alta que lo estaba grabando todo y que llamaría inmediatamente a la Policía Nacional si no soltaba a su mujer. Javier aflojó los dedos,
pero siseó que Elena se arrepentiría si sacaba los papeles familiares fuera del piso. Doña Carmen de repente perdió los nervios. «Te lo advertí», le gritó a su hijo. «Te dije que no guardaras las cosas de Lucía en casa. Deberías haberlas llevado directamente al chalet». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Javier palideció. La suegra se dio cuenta de lo que había dicho e intentó corregirse. «No quería decir eso. Son cosas para Lucía, regalos de la empresa, junto con el contrato de préstamo, la maquinilla de afeitar y las facturas del hotel», puntualizó Elena. Javier arremetió contra su madre, le exigió que se callara y la empujó de vuelta al interior del piso. Pero era tarde. La señora Rosa lo había grabado todo. En la escalera aparecieron otros 2 vecinos. Elena miró la etiqueta del equipaje. En ella se leía claramente el nombre de Javier y el número de un vuelo de febrero. Ya no existía ninguna confusión accidental. Doña Carmen había hecho esa maleta ella misma, sabiendo perfectamente a quién pertenecían las cosas y por qué había que sacarlas de casa. Elena cerró la carpeta y la dejó junto a la maleta. No gritó, no lloró y no le preguntó a su marido si amaba a otra. Ahora era más importante otra cosa. Javier había pedido un gran préstamo en secreto, gastaba el dinero común y, junto con su madre, intentaba grabar en vídeo cómo la propietaria legítima abandonaba voluntariamente su propio piso. La infidelidad explicaba los regalos y hoteles, pero no explicaba la escena cuidadosamente preparada en la puerta. «No vas a ir a ninguna parte con esos documentos», dijo Javier. «Este piso es tan mío como tuyo. En las escrituras de propiedad no aparece tu nombre. Lo heredé 3 años antes, de nuestra boda. Llevamos 8 años casados en régimen de gananciales. He invertido tanto dinero aquí que todavía me deberás». Doña Carmen recuperó la confianza. Declaró a los vecinos que su hijo había pagado toda la reforma, cambiado las ventanas, las tuberías y la instalación eléctrica, y que Elena ahora quería echarlo a la calle después de muchos años de mantenerla. Javier ordenó a todos que se dispersaran y cerró la puerta en las narices de la señora Rosa. Luego levantó la maleta, pero Elena sujetó el asa. «Usted la puso en la puerta y dijo que eran mis cosas. Ahora ábralo todo hasta el final. No verás nada más», siseó Javier. Arrancó la maleta y se la llevó al dormitorio. Doña Carmen siguió a su hijo. Elena se quedó en el recibidor, guardando las fotos en la nube. Oía cómo detrás de la puerta cerrada de la cocina la suegra acusaba a Javier de negligencia, y él le preguntaba por qué su madre había cogido precisamente esa maleta. Sus voces se volvían cada vez más bajas. Elena encendió la grabadora de voz de su móvil y se acercó. «Tú mismo dijiste que quitaras todo lo relacionado con Lucía», susurró doña Carmen. «Pensaba llevar la maleta al chalet por la mañana. Son iguales. Agarré la equivocada. Ahora ella tiene las fotos. ¿Entiendes lo que has hecho? Bórralas de su teléfono mientras duerme. Ya podría habérselas enviado a alguien». Callaron unos segundos. Luego la suegra preguntó en un tono completamente diferente: «¿Y qué hacemos ahora con el papel? ¿Ella tiene que firmarlo hoy?» «Sin esa firma, todo el plan se va al traste». Elena detuvo la grabación. Sus dedos se enfriaron, pero reconoció claramente la voz detrás de la puerta. Así que la maleta fue solo un error. Todo lo demás, los gritos, la puerta abierta, el teléfono de Javier y la exigencia de irse, lo habían preparado de antemano. Quedaba por averiguar qué papel exactamente tenía para que firmar ella y para qué lo necesitaba su marido. Necesitaban una prueba de que Elena había abandonado su propio piso voluntariamente. Elena permaneció unos segundos frente a la puerta cerrada de la cocina, sin moverse. Detrás, Javier y doña Carmen seguían discutiendo en susurros, pero las palabras más importantes ya estaban grabadas. Algún papel que ella debía firmar precisamente hoy. Un plan que fracasó por una maleta confundida. Elena guardó la grabación de audio
Envió una copia a su correo del trabajo y escondió el teléfono en el bolsillo. Luego volvió al recibidor, recogió el paño de cocina de la mesita y entró tranquilamente en la cocina. Al verla, la suegra se calló instantáneamente. Javier estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo una carpeta transparente que antes no estaba en la maleta. «Hemos decidido darte una última oportunidad», dijo él. «Siéntate. Firma el papel. Vive separada un tiempo y luego discutiremos si tiene sentido salvarla. Familia». Sobre la mesa había un documento de 4 páginas. El título estaba impreso en letras grandes. Acuerdo de cese temporal, de convivencia conyugal. Javier puso un bolígrafo al lado y empujó los papeles hacia Elena. Doña Carmen se colocó detrás de su silla como si fuera a vigilar cada movimiento de su mano. En el primer punto, se decía que Elena abandonaba voluntariamente el domicilio inconyugal debido a un conflicto familiar. En el segundo, que no se oponía a que Javier siguiera residiendo en esa dirección. El tercer punto resultó ser el más curioso. Elena supuestamente reconocía que su marido había invertido en la reforma y mejora de la vivienda 30.000 euros de sus fondos propios. «¿Dónde está la justificación de esta suma?», preguntó ella. «Luego te la enseño», respondió Javier. «Ahora simplemente firma». «No firmo documentos que no me dejan leer. Son 4 páginas. No el Código Penal», intervino doña Carmen irritada. «Una esposa normal se disculparía ante su marido y se iría hasta que él se calmara. Y tú ya estás montando un juicio por cada coma». Elena pasó a la última página. Los lugares para las firmas estaban preparados de antemano. Bajo el apellido de Javier ya estaba puesta la fecha, 3 días atrás, así que el documento no se redactó después de la pelea de hoy, ni debido a la maleta confundida. 3 días antes de que la suegra abriera la puerta ante los vecinos, ya habían decidido que Elena debía abandonar el piso voluntariamente. Ella fotografió la página. Javier inmediatamente la cubrió con la palma de la mano. «Guarda el teléfono». «¿Por qué? Tú mismo acabas de grabar cómo yo supuestamente me iba voluntariamente. Yo registraba tu comportamiento porque te estás comportando de manera inadecuada. Estaba fregando tazas cuando tu madre puso la maleta delante de la puerta». Doña Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta de darle la vuelta a todo. Javier te pilló mintiendo y ahora intentas culparlo a él. Lucía es su clienta. La pulsera se compró por encargo de la empresa. En el hotel hubo una reunión de negocios y el crédito de 10.000 también lo pidió la empresa. Ese crédito no es asunto tuyo», cortó Javier. «Está a mi nombre, pero los pagos salen del dinero familiar». Javier le arrancó el documento de debajo de la mano. Declaró que Elena mezclaba intencionadamente los gastos personales y los de trabajo porque llevaba tiempo buscando una excusa para deshacerse de su marido. Según su nueva versión, la maquinilla de afeitar estaba en la maleta después de un viaje de negocios. El perfume estaba destinado a la secretaria de un cliente importante y las facturas del Hotel Contabilidad aún no había tenido tiempo de compensarlas. ¿Por qué el certificado de garantía estaba a nombre de Lucía Moreno y por qué su madre pensaba esconder esas cosas en el chalet? Se negó a explicarlo. En su lugar, Javier exigió que le mostrara el teléfono y borrara las fotos de los documentos. «Son mis papeles bancarios», dijo. «No tienes derecho a difundirlos, y tú tienes derecho a pagar secretamente tus hoteles con nuestra cuenta. Si no me das el teléfono, llamaré ahora mismo a la policía y diré que has robado el contrato de préstamo». Elena puso el aparato sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. «Llama. De paso, la señora Rosa enseñará la grabación de cómo me agarrabas del brazo e intentabas empujarme fuera de mi piso». Javier se quedó helado. Doña Carmen cambió de tono inmediatamente. Se sentó enfrente, suspiró profundamente y dijo que no quería un escándalo. Según ella, Elena simplemente estaba cansada, Javier se había liado con las explicaciones y la familia estaba al borde de la destrucción por unos cuantos tickets estúpidos.
La suegra incluso intentó tomar la mano de su nuera, pero Elena se apartó. Entonces doña Carmen propuso un compromiso. Elena firma el acuerdo y se va a Acuerdo, casa de su madre. Javier promete no volver a encontrarse con Lucía por trabajo. ¿Entonces admitís que se ve con ella?, preguntó Elena. Él mismo habló de la clienta. El nombre solo lo dije yo en el pasillo. Antes de eso, ya lo habíais pronunciado vosotros mismos. La suegra retiró la mano y palideció. Javier empezó a gritar que su madre podía haber oído el nombre antes, mientras Elena examinaba el certificado de garantía. Hablaba demasiado rápido y miraba todo el tiempo el teléfono de su mujer. Luego, agarró el acuerdo y declaró que la oferta solo era válida hasta la medianoche. Si Elena no firmaba el documento, reuniría las facturas de la reforma, presentaría una demanda y exigiría una compensación. Según él, después del cambio de ventanas, la instalación eléctrica y la fontanería, el valor del piso se había duplicado, por lo que la mitad de la vivienda le pertenecía por justicia. Las ventanas las cambió mi abuela, recordó Elena. Años antes de nuestra boda. ¿Y las tuberías? ¿Y la cocina? ¿Y los armarios empotrados? La cocina la pagué yo. Para los armarios pedimos una financiación con cuenta, pues en la reunión familiar aclararemos quién pagó qué, intervino doña Carmen. Que los parientes escuchen a ambas partes. El domingo vendrán todos aquí, y ya no podrás presentarnos como estafadores. Elena la miró más atentamente. Aquí, a mi piso, mientras seas la mujer de Javier, es el piso de la familia, declaró la suegra. No te hagas la terrateniente. Javier apoyó a su madre. Dijo que invitaría a su hermana Laura, al tío Manuel, su primo y a la madrina, tía Isabel. Todos ellos supuestamente sabían cuánto dinero había invertido él en la vivienda. Elena entendió para qué necesitaban una reunión pública. Primero tenían que presentarla como una histérica ante los vecinos, luego obligarla a firmar el papel ante los parientes. Incluso si el documento no le daba a Javier derechos de propiedad, podía usarlo como confirmación de la separación voluntaria y el reconocimiento de una deuda ficticia. Unos minutos después, doña Carmen ya estaba llamando a los familiares. No se fue a otra habitación y hablaba deliberadamente alto. Sí, Elenita ha echado a Javier. Imagínate, después de todo lo que él ha hecho, por ella, ha encontrado unos tickets de trabajo y ha montado una escena. No, permitiremos que lo deje en la calle. El domingo vendréis y lo escucharéis todo, vosotros mismos. A mí me estaban echando hace 5 minutos, dijo Elena. La suegra tapó el micrófono con la mano. Pruébalo. La señora Rosa lo grabó todo. El rostro de doña Carmen cambió, pero solo por un segundo. Luego continuó la conversación y añadió que la nuera había convencido a la vecina a propósito. Mientras tanto, Javier envió a alguien el video del pasillo. En el clip no. Estaba el principio del escándalo. Los gritos de su madre ni la maleta abierta. Había editado la grabación para que solo quedara el rostro de Elena, sus palabras sobre los documentos y el momento en que sujetaba el asa de la maleta. Debajo del vídeo escribió: «Ella se ha quedado con mis cosas y exige que renuncie al piso». La primera en llamar fue la hermana de Javier, Laura. Sin saludar, acusó a Elena de ingratitud y declaró que su hermano llevaba 8 años cargando con todo. Luego añadió: «Mamá dice que hace tiempo que pensabas divorciarte y por eso escondías el dinero». «¿Qué dinero? No finjas. Javier sabe lo de tu cuenta separada». Elena colgó. La cuenta separada era una cuenta de ahorros abierta antes del matrimonio. Javier sabía perfectamente de su existencia, pero ahora presentaba los ahorros personales prematrimoniales como fondos familiares ocultos en secreto. Así que no se trataba solo del piso. Necesitaban una justificación para acusarla de engaño financiero y desviar la atención de sus propios gastos. Alrededor de las 11 de la noche, doña Carmen se acostó en el salón, declarando que no dejaría a su hijo a solas con una mujer agresiva. Javier cerró la maleta en el dormitorio y se llevó la llave. Se acercó a Elena varias veces, exigió que firmara el acuerdo
y prometió explicar la historia con Lucía después de eso. Cuando ella se negó, amenazó con cambiar la contraseña del Wi-Fi por la mañana, bloquear la tarjeta familiar y comunicar a sus jefes que utilizaba el correo del trabajo para almacenar documentos robados. ¿De verdad crees que te creerán? ¿Y a ti no?, preguntó él, antes de cerrar la puerta del dormitorio. Mira quién estaba solo hoy y quién con la familia. Vi quién estaba con pruebas, respondió Elena. Se quedó en la cocina. Primero comprobó si se había guardado la grabación de la conversación. Luego abrió la aplicación del banco. Casi no usaban la cuenta de ahorros conjunta. Transferían allí parte del salario mensualmente y pensaban hacer una amortización anticipada de la hipoteca de un pequeño apartamento que planeaban comprar para alquilar dentro de un año. La última vez que Elena miró detenidamente el historial de operaciones fue hace unos 6 meses. Entonces en la cuenta había algo más de 15.000 euros. Ahora quedaban 7.500. Descargó el extracto de los últimos 12 meses. Al principio todo parecía normal. Recibos de suministros, supermercado, seguro, del coche. Luego Elena notó transferencias regulares de 400, 500 y 600 euros. Las sumas eran lo suficientemente pequeñas como para no provocar una notificación automática de operación importante. En algunos meses, Javier hacía 2 transferencias con una diferencia de pocos días. La suma total alcanzaba los 8.000 euros. Elena abrió los detalles del primer beneficiario. El número de cuenta le era desconocido. Faltaba el concepto del pago. En la segunda transferencia Javier escribió devolución. En la tercera para alquiler. Todas las operaciones iban a la misma persona. El banco ocultaba parte de los datos, pero el nombre completo del beneficiario aparecía en el extracto electrónico. Elena amplió la línea en la pantalla y la releyó 2 veces. Lucía Moreno García. La última transferencia se había hecho por la mañana, unas horas antes de que doña Carmen pusiera la maleta en la puerta. La suma era de 1.000 euros. En el concepto del pago Javier había dejado solo 2 palabras. Último mes. Elena guardó el extracto y miró hacia el dormitorio. Ahora sabía que Lucía no era una amante casual de la factura del hotel. Javier la mantenía con los ahorros familiares, y la expulsión de hoy probablemente debía liberar para ella no solo un lugar a su lado. Pero antes de hacer preguntas, Elena tenía que averiguar qué había pagado exactamente su marido con ese último mes, y por qué, después de eso, necesitaba su firma tan urgentemente. Por la mañana, Javier puso ante Elena una taza de café frío y dijo: «Hasta el domingo puedes vivir aquí. Luego, o firmas el acuerdo, o hablarás con mi abogado». Lo dijo con tanta seguridad como si la decisión ya la hubiera tomado un juez. Doña Carmen estaba sentada al lado y hacía una lista de los parientes que pensaba invitar a la conversación familiar. Al oír la palabra abogado, asintió satisfecha. Elena no recordó que el piso lo había heredado de su abuela 3 años antes de la boda. Solo preguntó si Javier traería a la reunión los documentos que confirmaban los 30.000 euros invertidos por él. El marido se rió y respondió que tenía suficientes facturas. La suegra añadió que, después de la reforma, las paredes desnudas se convirtieron en una vivienda normal solo gracias a su hijo. «Entonces traedlo todo sin falta», dijo Elena. «Que los parientes vean cada recibo». Javier se puso en guardia. Esperaba una negativa, gritos o amenazas de llamar a la policía, pero no el consentimiento para discutir el dinero públicamente. Elena incluso prometió leer el acuerdo una vez más. Doña Carmen se ablandó inmediatamente y declaró que siempre había considerado a su nuera una persona sensata. Las mujeres simplemente son tontas. Las amigas le han llenado la cabeza. Antes de irse, Javier bloqueó la tarjeta adicional que Elena usaba para las compras comunes. Llegó una notificación al teléfono. El marido la miró atentamente, esperando indignación. «Del dinero familiar por ahora dispongo yo», explicó, «para que en un ataque de rabia no saques el resto». «Bien»,
respondió Elena. Él no entendió que esa palabra significaba que el resto de la cuenta ya lo había guardado ella junto con el extracto completo. Al llegar al trabajo, Elena se encerró en una pequeña sala de reuniones y llamó al banco. La empleada confirmó que Javier había bloqueado la tarjeta adicional, pero el acceso de Elena a la cuenta de ahorros conjunta se mantenía. Pidió que prepararan un extracto oficial con los detalles ampliados de las transferencias. El banco no podía decirle en qué había gastado Javier el crédito. El contrato estaba formalizado solo a su nombre. Pero la especialista explicó un detalle importante. Las cuotas mensuales del crédito no se cobraban automáticamente. Javier transfería el dinero manualmente cada vez desde la cuenta conjunta a su cuenta personal y ya desde allí pagaba al banco. Resultaba que no solo ocultaba la deuda, sino que conscientemente obligaba a la familia a pagarla. Se pueden ver los dispositivos desde los que se confirmaron las Conimaro, las TILAS. ¿Transferencias?, preguntó Elena. En el extracto se indicará la hora de la operación, respondió la empleada. Y los datos de autorización se proporcionan bajo requerimiento oficial. Elena solicitó los documentos y pidió establecer temporalmente la confirmación de operaciones importantes por parte de los dos titulares de la cuenta. Durante la comida, encontró en Internet la página de Lucía Moreno. Trabajaba como administradora en una tienda de decoración textil y publicaba fotos casi a diario. En una imagen, Lucía estaba sentada en un restaurante con una copa de vino. En su muñeca brillaba una pulsera de oro que coincidía con la foto de la web de la joyería. La fecha de publicación coincidía con la fecha de la factura del Hotel de la Maleta. En otra foto, junto a un jarrón, estaba el mismo frasco de perfume. El pie de foto decía: «Cuando tu amor sabe lo que te mereces». El hombre no salía en el encuadre, pero en la puerta de espejo del armario se reflejaba una mano con un reloj. Ese reloj se lo había regalado Elena a Javier por su 35 cumpleaños. Ella guardó las imágenes con las fechas y los enlaces. Luego notó una publicación hecha por la mañana. En un recibidor había cajas, 2 bolsas y una alfombra enrollada. Lucía posaba al lado con un chándal rojo. Debajo de la foto estaba escrito: «Último mes en el piso de alquiler. Pronto la mudanza a donde todo será de verdad». Una de las amigas preguntó en los comentarios si el casado había terminado de solucionar el problema. Lucía respondió con un emoticono risueño y la frase: «El domingo consejo familiar. Y el lunes recibo las llaves». Elena releyó el comentario varias veces. El domingo Javier reunía a los parientes en su piso. El lunes Lucía esperaba recibir las llaves, así que las palabras último mes en la transferencia bancaria se referían al pago del alquiler. El marido estaba tan seguro de su victoria que ya había fijado la fecha de mudanza para su amante. Logró determinar la dirección de la casa por una foto desde la ventana. Detrás de Lucía se veía el cartel de una farmacia 24 horas y el lateral de un centro comercial de ladrillo. Elena conocía ese barrio. Estaba no lejos del chalet de Doña Carmen en la sierra. En una publicación anterior, Lucía había fotografiado comida a domicilio sin tapar la etiqueta de la bolsa. El número del piso está borroso, pero el nombre de la urbanización se leía completamente: Residencial Los Pinos. Elena no fue allí sola. Llamó a la señora Rosa y le pidió que guardara la grabación de ayer en 2 lugares. La vecina preguntó inmediatamente si Javier la amenazaba. Al enterarse de las transferencias y las publicaciones de Lucía, se indignó. «Así que querían ponerte de patitas en la calle y al día siguiente meter a esa mujer. Por ahora es solo mi suposición. Después de lo de su maleta ya no me sorprendería nada». La señora Rosa accedió a ir con ella. Dijo que no intervendría, pero se quedaría cerca y llamaría a la policía si Javier aparecía e intentaba quitarle el teléfono de nuevo. Por la noche llegaron a la casa indicada. En la planta baja había un punto de recogida de paquetes y cerca del portal estaba aparcado el coche de Javier. Elena fotografió la matrícula, la hora y la dirección. Luego encendió la grabadora y entró siguiendo a un vecino.
El número del piso lo encontró en una caja que un repartidor justo subía al quinto. En la etiqueta estaba impreso en grande el nombre de Lucía Moreno. Elena no fingió ser el repartidor. Esperó a que la puerta se abriera y pulsó el timbre. Lucía apareció un minuto después. En su mano llevaba la pulsera de oro. Detrás se veían cajas embaladas, y en la mesita del recibidor había un juego de llaves con un llavero en forma de corazón rojo. ¿Viene a verme?, preguntó ella disgustada. Soy la mujer de Javier Serrano. Lucía palideció, pero no cerró la puerta. Su primer movimiento no fue de sorpresa, sino una mirada hacia el ascensor, como si esperara ver a su amante. Luego soltó una risita y se cruzó de brazos. Por fin te lo ha contado todo. Me ha contado que le transfería nuestro dinero familiar. Javier paga el piso porque pasa aquí la mitad de la semana. Es su decisión. Y la pulsera, los hoteles y los 1000 euros de esta mañana también son su decisión. La seguridad desapareció del rostro de Lucía. Exigió que le explicara de dónde sabía Elena las sumas. Elena respondió que era cotitular de la cuenta de la que había salido el dinero. Lucía miró hacia las cajas e intentó cerrar la puerta de golpe, pero en ese momento, desde el interior del piso, sonó un teléfono móvil. Elena reconoció la melodía al instante. Ella misma la había puesto en el aparato de Javier hacía unos meses. ¿Está él aquí?, preguntó Elena. No. Se ha olvidado el teléfono. Qué oportuno. Entonces puede llamarle ahora mismo desde otro número y preguntarle a dónde se muda usted el lunes. Eso no es asunto suyo. Si se trata de mi piso, sí lo es. Lucía la miró con sincero desconcierto. ¿Suyo? Javier dijo que el piso se compró en el matrimonio y la mitad le pertenece a él. De todas formas ibais a divorciaros. Dijo que firmarías el reconocimiento de deuda y te irías a casa de tu madre. Elena no la interrumpía. Cuanto más callaba, más intentaba justificarse Lucía. Contó que Javier ya había encargado cortinas nuevas para el piso y prometido liberar una habitación para su estudio. Doña Carmen misma había ido a verla, le había enseñado fotos de la vivienda y le había aconsejado qué muebles dejar. Según la suegra, Elena era una dueña temporal, porque sin el dinero de su marido no habría podido ni hacer la reforma. ¿Y el crédito de 10.000 euros?, preguntó Elena. ¿Sabe en qué lo gastó? Lucía apartó la mirada. No es mi dinero, pero una parte la recibiste tú. Él ayudó con el alquiler y los muebles. El resto se lo dio a su madre para el chalet. Al menos eso me dijo a mí. Desde el piso se oyeron pasos rápidos. Javier apareció en el pasillo, abrochándose la camisa. Al ver a Elena, primero se detuvo, y luego salió al rellano e intentó arrebatarle el teléfono. «Me estás espiando. Te has vuelto completamente loca». Elena retrocedió. La señora Rosa salió de detrás del recodo de la escalera y levantó su aparato. «No la toques. Lo estoy grabando todo otra vez». Javier se quedó helado. Lucía preguntó irritada por qué le había asegurado que su mujer ya había aceptado irse. Javier le ordenó que cerrara la puerta y no discutiera asuntos personales con extraños, pero Lucía no obedeció. «Prometiste que el lunes me darías las llaves. Ya he rechazado renovar el alquiler. Te las daré cuando lo solucione todo». «¿Cómo lo vas a solucionar si el piso le pertenece a ella? Ella reconocerá mis inversiones. Tengo las facturas. Después del domingo a ella misma le convendrá más irse tranquilamente». Elena había oído suficiente. Se dio la vuelta y se dirigió a la escalera. Javier la alcanzó entre plantas y le dijo en voz baja que la grabación no probaría nada. Él podía verse con quien quisiera, vivir donde quisiera y ayudar a Desiam, cualquier mujer. Pero las facturas de la reforma eran auténticas. Si Elena montaba un escándalo, él exigiría casi 30.000 euros y conseguiría la prohibición de venta del piso hasta que terminara el juicio. «El domingo firmarás el acuerdo», pronunció él, «o perderás mucho más». Elena le miró a los ojos. «Trae todas las facturas sin falta. No olvides ni una». Javier tomó su calma por miedo y sonrió. Aún no sabía que una hora antes Elena
había guardado las fotos del chalet de su madre. En la página de Facebook de Doña Carmen se mostraban en detalle las ventanas nuevas, la cocina, instalación eléctrica y la fontanería, instaladas en los últimos 2 años. La suegra presumía de cada etapa de la reforma e incluso agradecía a las tiendas, cuyos nombres Elena había visto en los recibos de Javier. En casa, Elena comparó las fechas de las publicaciones con los pocos tickets que su marido le había enviado antes para el presupuesto familiar. Las coincidencias eran exactas. Las ventanas, las tuberías y los armarios de cocina con los que Javier pensaba demostrar la inversión en su piso, en realidad estaban en el chalet de Doña Carmen en la sierra. La última foto resultó ser especialmente útil. La suegra estaba de pie junto a la cocina nueva, sosteniendo en las manos un contrato de entrega. El documento estaba girado hacia la cámara. Al ampliarlo se leían la dirección del chalet en Rascafría y el número de pedido. Elena guardó la imagen y abrió el contacto de Marta Soler, una abogada con la que su empresa había trabajado alguna vez. Ahora tenía las transferencias bancarias, las publicaciones de Lucía, la grabación de la conversación en la puerta y la primera factura que vinculaba la reforma del piso con el chalet de la suegra. Pero antes de llamar a Marta, Elena notó otro detalle. El número de pedido en la fotografía de Doña Carmen coincidía completamente con el número del ticket que Javier ya había incluido en el anexo. Al acuerdo, él no solo había preparado una mentira familiar, iba a presentar una reforma ajena como su contribución al piso de Elena y obligarla a reconocer por escrito una deuda inexistente. Si firma este acuerdo, Javier ni siquiera necesitará probar la mitad de sus mentiras, dijo Marta Soler, nada más leer la primera página. Elena estaba sentada frente a ella en un pequeño despacho de abogados y sostenía una taza de té que se había enfriado hacía tiempo. Sobre la mesa había impresiones de las transferencias bancarias, fotos de Lucía, imágenes del chalet de Doña Carmen y el texto del documento que Javier exigía firmar. Marta señaló inmediatamente el riesgo principal, el piso. Recibido por Elena antes del matrimonio, seguía siendo su propiedad privativa. Pero el reconocimiento escrito de la deuda por la reforma podía complicar mucho la futura disputa, especialmente si Javier presentaba facturas, testimonios de parientes, y el video, en el que su mujer supuestamente se dispone a mudarse voluntariamente. Entonces el domingo. No discuta, dijo la abogada. Que él mismo enumere cada suma, cada pedido, cada trabajo, preferiblemente por escrito y ante testigos. Marta propuso no cancelar la reunión familiar. Cuanto más seguro se sintiera Javier, más errores podía cometer. Elena debía comunicarle que estaba dispuesta a considerar el acuerdo si su marido le enviaba por adelantado la lista completa de inversiones y traía los originales de los recibos. La abogada también aconsejó solicitar una nota simple actualizada del registro de la propiedad, guardar la grabación de la señora Rosa y no quedarse más con Javier sin la grabadora encendida. Desalojar al cónyuge empadronado en un día era imposible, por lo que Marta no recomendó cambiar las cerraduras antes de la consulta. Pero Elena podía prohibir por escrito entregar las llaves a terceros y advertir a la Madel, comunidad de propietarios, y al portero que no había dado su consentimiento para la instalación de nuevos inquilinos. ¿Y si trae a Lucía?, preguntó Elena. Mejor. Solo no les impida hablar. Por la noche, Elena volvió a casa con una bolsa de la compra y dejó, intencionadamente sobre la mesa de la cocina, el borrador del acuerdo impreso. Doña Carmen notó los papeles inmediatamente. Se asomó desde el salón, se ajustó la bata y llamó a Javier. Él se acercó un minuto después, vio el documento y sonrió por primera vez en 2 días. Por fin has entendido que la guerra no te conviene. He entendido que hay que calcular los gastos tranquilamente, respondió Elena. Envíame los anexos con todas las facturas. Si la suma realmente asciende a 30.000 euros, quiero ver de qué se compone. La suegra miró triunfalmente a su hijo. Javier declaró que los documentos los tenía su gestor y que haría falta tiempo. Elena asintió,
como si le creyera, y añadió que firmaría solo un ejemplar ante los parientes si cada gasto se detallaba por separado. La propuesta le gustó a doña Carmen. Inmediatamente dijo que los testigos familiares confirmarían cómo Javier durante años había invertido hasta lo último en un piso ajeno. Luego trajo de la habitación un cuaderno y empezó a enumerar: ventanas, tuberías, instalación eléctrica, cocina, armarios empotrados, fontanería, puertas interiores. Elena reconocía casi cada partida por las fotos del chalet. Cuando la suegra mencionó un nuevo calentador de agua, Javier la interrumpió bruscamente. «Mamá, yo mismo prepararé la lista». «¿Y qué tiene de malo?», se sorprendió ella. «Si nos acordamos de todo, hay que indicar las sumas exactas, no hablar por hablar». Doña Carmen se ofendió, pero se calló. Elena notó cómo el hijo le señalaba discretamente el teléfono con la mirada. Así que ya habían entendido que los detalles superfluos eran peligrosos. Ella hizo como que estaba ocupada con el acuerdo. A la mañana siguiente Javier envió una tabla con 32 gastos. La suma total era exactamente 30.000 euros, sin un céntimo. Al lado de cada punto se había añadido el número de factura o contrato. La partida más grande resultó ser la cocina, con un coste de 6.000 euros. Le seguían las ventanas por 4.000 y el cambio de la instalación eléctrica por 3.000. Elena comparó los números con las publicaciones de doña Carmen. 7 coincidían completamente. Otros 4 correspondían a tiendas mencionadas por la suegra en las redes sociales, pero en la tabla también había trabajos desconocidos: alisado de paredes, cambio de parqué, instalación de techos. Nada parecido se había hecho en el piso de Elena en 8 años. Ella escribió a Javier: «Envíame los escaneos. Quiero comprobarlo todo antes del domingo». Él respondió: «No ganes tiempo. Los originales los verás delante de todos». Elena reenvió la Korsegor Marta. En el trabajo la llamó el jefe del Cato departamento. Elena esperaba una conversación sobre el informe trimestral, pero el jefe cerró la puerta y puso ante ella un teléfono. En la pantalla estaba el video editado del recibidor. Javier había enviado el clip no solo a los parientes. La noche anterior había escrito a Recursos Humanos de la empresa diciendo que su mujer se encontraba en un estado inestable. Se apropiaba de documentos bancarios ajenos y podía utilizar el correo corporativo para almacenar información personal. Elena mostró tranquilamente al jefe la grabación completa de la señora Rosa y el correo enviado a sí misma. No había ningún dato de trabajo en él. «Yo no me meto en conflictos familiares», dijo el jefe, «pero si vuelve a intentar implicar a la empresa, el departamento legal responderá oficialmente». Elena pidió conservar el correo entrante de Javier con los metadatos y la hora exacta de envío. Al enterarse de que la queja no había funcionado, Javier se volvió aún más amable por la noche. Trajo flores, puso el ramo en un jarrón y propuso pedirla faro. «Hay cena». Doña Carmen los observaba desde el salón con la expresión de una persona que ya ha obtenido la victoria. En la mesa Javier reconoció que la relación con Lucía había sido un error, pero inmediatamente lo explicó por la frialdad de su mujer. Según él, Elena trabajaba demasiado, contaba el dinero constantemente y le hacía sentirse un invitado en el piso. Prometió terminar la relación con la amante si su mujer firmaba el acuerdo, reconocía los gastos de la reforma y le permitía vivir en el piso hasta que finalizara el divorcio. «¿Y Lucía a dónde irá después de que termine el alquiler?», preguntó Elena. El tenedor en la mano de Javier se detuvo. «Eso ya no es asunto mío. El lunes espera las llaves. No recibirá nada si dejas de destruir la familia». Doña Carmen intervino rápidamente. Dijo que Lucía era una chica tonta que se había tomado demasiado en serio las promesas de un hombre casado. Según su nueva versión, él se veía con la amante solo para convencerla de que dejara a Javier en paz. Las fotos del piso las enseñaba casualmente durante una conversación normal sobre reformas. Elena escuchaba sin interrumpir. Luego preguntó para qué.
La suegra pensaba llevar las cosas de Lucía al chalet. Doña Carmen se atragantó con el agua y declaró que nunca había dicho eso. Entonces, me habrá parecido, dijo Elena con calma. Javier se relajó notablemente. Decidió que ella no tenía la grabación de la conversación. El sábado, el piso se convirtió en una sala para un juicio preparado de antemano. Doña Carmen cambiaba las sillas de sitio, ponía la mesa e informaba a cada pariente que Elena casi había aceptado actuar según su conciencia. La hermana de Javier, Laura, trajo una empanada e inmediatamente preguntó cuándo la cuñada liberaría el dormitorio principal. El tío Manuel prometió confirmar que él personalmente había ayudado a cambiar las tuberías, aunque Elena lo había visto en el piso solo 3 veces. La tía Isabel llamó y avisó que vendría con un conocido agente inmobiliario, que tasaría la parte de Javier. Elena no corregía a nadie. Solo escribió a Marta la hora exacta de la reunión y acordó que la abogada esperaría su mensaje cerca. Alrededor de las 9 de la noche, Javier finalmente envió un archivo con los escaneos de los documentos. La mayoría de las facturas estaban mal fotografiadas, bordes cortados, fechas borrosas, direcciones de entrega tapadas, pero 3 archivos parecían demasiado pulcros. Eran actas de fin de obra por el cambio de la instalación eléctrica, el alisado de paredes y la instalación de parqué. En todos los documentos el cliente era Javier y el objeto de los trabajos el piso de Elena. Abajo estaban las firmas del contratista y de la propietaria de la vivienda, que supuestamente había aceptado los trabajos sin reclamaciones. Elena amplió la última hoja. Su apellido estaba escrito correctamente, pero la letra E de Elena se parecía a cómo la trazaba habitualmente Javier cuando firmaba tarjetas de felicitación en nombre de la familia. La fecha de recepción del parqué le pareció familiar a Elena. Abrió el calendario de trabajo, encontró un viaje de negocios a Bilbao. Ese día Elena estaba a 400 kilómetros de casa. Daba una ponencia en una conferencia y por la noche pagaba el hotel con su tarjeta bancaria. Envió el documento a Marta. La respuesta llegó casi inmediatamente. No demuestre que se ha dado cuenta. Que mañana Javier confirme, en voz alta, la autenticidad de las actas. Elena volvió a mirar la firma. Ahora el plan de su marido estaba claro, definitivamente. Él no solo pensaba hacer pasar la reforma del chalet de la sierra por una inversión en su piso. Ya había fabricado documentos según los cuales Elena misma había aceptado trabajos inexistentes y reconocido su valor. Y mañana Javier pensaba confirmar esa falsificación ante toda la familia. El domingo al mediodía no quedaba ni una silla libre en el piso. Doña Carmen sentó a los parientes en semicírculo alrededor de la mesa, como si hubiera distribuido los papeles en el juicio de antemano. Al lado de Javier estaban sentados su hermana Laura, el tío Manuel y la madrina tía Isabel. El agente mobiliario conocido, llamado Carlos, desplegó ante sí un cuaderno y una calculadora. La señora Rosa estaba junto a la ventana. La suegra la recibió con especial frialdad, pero no pudo echarla. Elena había anunciado previamente que la vecina estaba presente como testigo del conflicto del viernes. Marta esperaba la llamada en el coche cerca de la casa. Elena puso el teléfono con la pantalla hacia abajo, encendió la grabación, trajo una carpeta con hojas en blanco. Todos decidieron que en ella estaba el acuerdo que ella finalmente firmaría. Javier empezó con un discurso preparado. Contó que durante 8 años había invertido su salario en el piso de su mujer, había renunciado por la familia al coche y a varias vacaciones. Y ahora Elena supuestamente intentaba dejarlo sin vivienda. A Lucía la llamó un error que no tenía relación con la disputa patrimonial. De las transferencias de la cuenta conjunta no dijo ni una palabra. Doña Carmen se secó los ojos con una servilleta varias veces, aunque no había lágrimas en su rostro. Laura puso la mano en el hombro de su hermano. Cuando Javier terminó, la suegra declaró que una mujer decente debía o asignar al marido una parte de la propiedad o devolver todo el dinero invertido. Los demás parientes asintieron hablando,
sin preguntar a Elena por qué hace 2 días su maleta ya estaba junto a la puerta. «Estoy dispuesta a considerar cada exigencia», dijo Elena, «pero primero quiero asegurarme de que estamos discutiendo gastos reales». Puso sobre la mesa la tabla de Javier y le pidió que confirmara la suma total. El marido dijo: 30.000 euros. Entonces Elena propuso una condición sencilla. Junto a cada partida él escribiría de su puño y letra que el producto o trabajo estaba destinado precisamente a este piso y que los documentos eran auténticos. Javier se puso en guardia y preguntó para qué era necesario. Eso si todo ya estaba indicado en el anexo. El agente inmobiliario inesperadamente apoyó a Elena. Explicó que sin la vinculación de las facturas a un objeto concreto, la compra normal de materiales de construcción no demostraba nada. Después de estas palabras, Javier cogió el bolígrafo y empezó a firmar. Doña Carmen lo seguía, ya sin fingir lágrimas. Lo primero que Elena pidió examinar fue la cocina, con un coste de 6.000 euros. Javier presentó el contrato, el albarán de entrega y la factura. La dirección en la copia estaba tapada con una franja blanca, pero el número de pedidos se leía completamente. El marido declaró con seguridad que la cocina se había instalado hacía 18 meses precisamente aquí. Tía Isabel confirmó inmediatamente que había visto a los obreros. Elena miró los armarios de la cocina, que tenían no menos de 7 años, y preguntó: ¿de qué color eran las puertas nuevas? La madrina respondió que blancas. Doña Carmen la corrigió apresuradamente. Las puertas eran grises. El tío Manuel declaró que en general tenían el color de la madera natural. Los parientes se callaron por primera vez, notando que cada uno de los testigos recordaba una reforma completamente diferente. «Quizás lo confundís con otro piso», dijo Elena suavemente. «No confundimos nada», cortó la suegra. «Yo misma elegí esta cocina junto con Javier. Entonces, decide el nombre de la tienda». Doña Carmen nombró el estudio de cocinas mencionado en su publicación sobre la reforma del chalet. Javier dejó el bolígrafo sobre la mesa bruscamente y exigió que cesara el interrogatorio. Elena no discutió. Solo le pidió que firmara la línea que confirmaba que la cocina del pedido indicado se encontraba en su piso. Después de una breve pausa, él lo hizo. La señora Rosa acercó la cámara, fijando el número de contrato y la firma. Carlos frunció el ceño y pidió ver la cocina misma, pero Javier declaró que después de la instalación las puertas supuestamente hubo que cambiarlas por un defecto. A la pregunta de dónde estaba el acta correspondiente, no pudo responder. Lo siguiente fueron las ventanas. Doña Carmen contó en detalle cómo su hijo había pagado 4.000 euros y controlado a los instaladores durante 3 días. Elena se acercó a la ventana y mostró la marca del fabricante grabada en la parte interior del marco. La empresa había dejado de fabricar esa serie 2 años antes de que Elena conociera a Javier. Las ventanas las había instalado todavía su abuela. La suegra se quedó sin habla por un segundo y luego declaró que se refería no a los marcos, sino a los cristales. Javier volvió a confirmar sus palabras con una firma. Carlos examinó las fijaciones y notó que los cristales nunca se habían desmontado. Después de eso, el agente inmobiliario cerró la calculadora y preguntó ¿para qué lo habían invitado a tasar una parte si el propio derecho de Javier a la compensación todavía no estaba confirmado por nada? Javier respondió que las pruebas principales eran las actas de fin de obra. Sacó 3 originales y los puso ante Elena. En cada uno había una firma parecida a la suya. El marido declaró en voz alta que su mujer había aceptado personalmente cambio de la instalación eléctrica, la instalación del parqué y el alisado de paredes. Según él, ahora ella intentaba renunciar a su firma solo porque había decidido divorciarse. Laura exigió que Elena dejara de humillar a su hermano. Doña Carmen se dirigió a la señora Rosa y le pidió que grabara en primer plano cómo la nuera negaría la evidente. Elena permitió que la vecina se acercara,
Luego desplegó las actas por fechas y le preguntó a Javier una vez más si consideraba los documentos auténticos. Sí, respondió él. Y si es necesario, lo repetiré en el juzgado. Repítelo ahora junto a cada acta. Javier miró a los parientes, cogió el bolígrafo y escribió en el reverso del primer documento: confirmo la autenticidad. Bajo la frase puso la fecha y la firma. Lo mismo hizo en las otras dos actas. Elena pidió a la señora Rosa que grabara ambos lados de las hojas en una toma continua. Doña Carmen sonrió y dijo que ahora su hijo por fin tenía una prueba a la que su mujer no podría renunciar. Nadie en la mesa entendió por qué Elena, después de estas palabras, dio las gracias a Javier. Solo Carlos apartó su silla y la miró atentamente. Él ya había adivinado que la confirmación de los documentos no la necesitaba el marido, sino ella. Elena abrió el portátil y mostró en la pantalla el billete electrónico a Bilbao. Luego enseñó la tarjeta de embarque, el programa de la conferencia, una foto desde el escenario y la factura del hotel. Todos los documentos se referían a la cuena, fecha en que ella supuestamente había aceptado el parqué instalado en el piso. Ese día Elena estaba a 400 kilómetros de Madrid. Javier declaró inmediatamente que ella podía haber firmado el acta por adelantado. Entonces Elena amplió el texto del documento. En él se indicaba que la cliente había examinado personalmente los trabajos terminados después de la instalación del parqué y no había encontrado defectos. El marido corrigió la versión. Posiblemente el acta la trajo un mensajero ya, después de su regreso, y el contratista se equivocó con la fecha. Entonces, ¿la firma es mía?, preguntó Elena. Claro que es tuya, y el trabajo realmente se hizo aquí. Sí. Ella no preguntó nada más y marcó el número de la empresa constructora indicado en el sello. La conversación fue por altavoz. La empleada pidió que le dijeran los números de las 3 actas. Comprobó la base de datos durante mucho tiempo y luego informó que 2 de esos documentos la empresa nunca los había tramitado. La serie indicada se había usado hacía 4 años, pero los números pertenecían a pedidos completamente diferentes. El tercer contrato existía, sin embargo el objeto no se encontraba en el piso de Elena. Por las normas de confidencialidad, la empleada se negó a decir la dirección completa, confirmando solo que los trabajos se realizaron en la urbanización Los Abetos de Rascafría. En la habitación se hizo tanto silencio que se oía el zumbido del frigorífico. El chalet de doña Carmen estaba precisamente en la urbanización Los Abetos. La suegra fue la primera en recobrar el sentido y acusó a la empleada de error. Exigió que la pasaran con el director, pero Elena terminó la llamada y sacó un correo electrónico certificado de la empresa. En él se informaba oficialmente que la organización nunca había realizado trabajos en la dirección de su piso. Al correo se adjuntaba una copia del verdadero contrato para el cambio de la instalación eléctrica. El cliente era Carmen González y el objeto el chalet en Por la Sierra. El número de contrato coincidía completamente con el que Javier acababa de incluir en sus inversiones y confirmar con su firma. El tío Manuel retiró lentamente la mano de la carpeta. Hace 10 minutos pensaba contar cómo había ayudado a cambiar las tuberías en el piso de Elena. Ahora resultaba que había estado presente en el chalet y cualquier pregunta sobre el lugar de los trabajos podía convertirlo de testigo familiar en cómplice de una estafa. La tía Isabel susurró que probablemente a ella también la habían inducido a error. Laura le preguntó a su madre por qué la cocina y las ventanas habían aparecido en Los Abetos. Doña Carmen se encendió y gritó que Javier tenía derecho a tener en cuenta la ayuda de su madre, porque en el futuro, chalet de todas formas sería para él. Carlos señaló secamente: la reforma del chalet materno no crea derechos al marido sobre el piso de la mujer. Javier intentó recoger los documentos, pero Elena puso la mano sobre las actas. «Son mis papeles», gritó él. «2 falsificaciones contienen mi firma supuestamente», respondió ella. «Por eso, se quedarán sobre la mesa hasta que llegue la abogada». La palabra abogada destruyó definitivamente la seguridad de la suegra.
Se levantó de un salto y ordenó a los parientes que se fueran, declarando que Elena había montado una provocación. Pero Marta ya había subido al piso. Se presentó, mostró su carnet de colegiada y explicó que las copias de todos los documentos estaban guardadas y la conversación se había grabado desde el momento en que Javier había confirmado voluntariamente la autenticidad de las actas. La abogada no amenazó con la policía ni citó artículos. Solo le preguntó al marido si estaba dispuesto a explicar por escrito quién, cuándo y en qué circunstancias había puesto la firma de Elena. Javier se negó a responder. Declaró que se encontraba bajo presión y, en general, no recordaba de dónde había sacado las actas. Según su nueva versión, los documentos se los había pasado su madre, y él no había comprobado el contenido. Doña Carmen gritó tan fuerte que Laura se estremeció. Acusó a su hijo de intentar eludir la responsabilidad y dijo que veía los papeles por primera vez, solo hoy. Durante unos segundos se interrumpieron mutuamente, olvidando a los parientes y los teléfonos encendidos. Javier afirmaba que su madre misma había reunido las facturas del chalet. La suegra gritaba que solo quería ayudarle a obtener justicia, pero que no había falsificado ninguna firma. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Doña Carmen pensó que había llegado otro pariente y abrió la puerta de par en par. En el umbral estaba Lucía. A su lado había dos grandes maletas, una caja con una cafetera y unas cortinas rojas, envueltas en plástico. En la mano sostenía un juego de llaves con un nuevo mando, electrónico. Al ver la habitación llena de gente, Lucía se desconcertó. Luego miró a Javier. «Dijiste que viniera después de las 3», pronunció ella. «Dijiste que para esta hora Elena habría firmado los papeles y liberado el dormitorio». Nadie pudo responder. Lucía levantó las llaves y añadió: «Y tu madre ayer me confirmó que después del consejo familiar el piso sería nuestro». Ahora los parientes ya no miraban a Elena. Todas las miradas estaban dirigidas a Javier y doña Carmen. Las maletas de la amante estaban en el mismo lugar donde hacía 2 días la suegra había puesto las cosas de la legítima propietaria del piso. Elena entendió que ya no tendría que demostrar para qué se había organizado ese juicio familiar. El principal testigo de su verdadero plan se había presentado él mismo a la hora señalada. «¿Qué es eso de nuestro?», gritó la primera doña Carmen. «Tú entiendes siquiera dónde has venido». Lucía se quedó paralizada junto a las maletas. Hace solo unos segundos miraba a Javier como al hombre que estaba a punto de presentarla a la familia. Ahora su madre le hablaba como si la viera por primera vez. Javier agarró a su amante por el codo e intentó empujarla al rellano. Lucía se soltó y exigió que le explicaran por qué Elena todavía estaba en el piso y por qué en la mesa había sentada una abogada. Javier siseó que la conversación familiar se había alargado y que ella debería haber esperado la llamada, pero Lucía levantó el juego de llaves. «Tu madre misma me dio el mando ayer. Dijo que hoy la dueña se iría de aquí». Laura se giró lentamente hacia doña Carmen. «Mamá, ¿es verdad?». La suegra anunció que Lucía se lo estaba inventando todo por venganza. Según ella, no le había dado ningún mando. Y las llaves la amante podía habérselas robado a Javier. Entonces Lucía sacó el teléfono y abrió un chat. El último mensaje de doña Carmen se había enviado el sábado a las 22:17. «Ven después de las 3. Elena firmará la deuda y Javier pondrá su maleta en el pasillo. Las cortinas rojas tráelas directamente». Debajo había una foto del mando electrónico en la palma de la mano de la suegra. Lucía pasó el teléfono a Marta. La abogada pidió permiso para guardar copias y la mujer accedió inmediatamente. Doña Carmen se lanzó hacia ella, pero la señora Rosa se interpuso entre ellas y recordó que la grabación continuaba. «Usted esta mañana llamaba ladrona a Elena», dijo la vecina, «y usted misma ha repartido llaves de su piso». Javier exigió que Lucía guardara el teléfono y se fuera. Prometió explicarlo, todo por la noche. Sin embargo, la amante ya no escuchaba. Abrió otro diálogo
leyó en voz alta su mensaje. Javier prometía que después de la reunión familiar, Elena reconocería la deuda de 30.000 euros, renunciaría a las exigencias sobre la cuenta conjunta y aceptaría mudarse temporalmente a casa de su madre. Si ella empezaba a resistirse, él pensaba presentar una demanda por mejoras no reparables y conseguir la prohibición de cualquier operación con el piso. Lucía le escribía que el litigio judicial podía durar años, y Elena cedería a ella misma solo para deshacerse de él. En un mensaje se decía: lo principal es que, ante los parientes, reconozca al menos una parte, luego el resto lo presionaremos. ¿A esto le llamabas un divorcio pacífico?, preguntó Elena. Javier no pudo responder. Marta pidió a Lucía que enseñara quién había pagado el mando electrónico, la cafetera y las cortinas nuevas. La amante primero se desconcertó, luego abrió las notificaciones bancarias. Todas las compras las había pagado Javier. Las cortinas costaron 150 euros. La cafetera casi 300, y, por hacer la llave adicional, le transfirió al cerrajero 50 euros. Las fechas coincidían con las transferencias de la cuenta conjunta. Elena mostró en la cuenta conjunta pantalla el extracto bancario. Por la mañana, cuando Javier gritaba sobre sus inversiones en la familia, había gastado 1.000 euros en la pulsera de Lucía. Una semana antes había pagado el hotel. Aún antes le había transferido dinero para el alquiler. La suma total de gastos en la amante en 4 meses superaba los 3.000 euros. Así que mi dinero también está en esas cajas, dijo Elena con calma. Lucía se quitó la pulsera y la puso sobre la mesa. Yo no sabía que la cuenta era conjunta. No sabías de la cuenta, dijo Elena, pero sabías de la mujer. Lucía palideció, sin embargo no discutió. Doña Carmen inmediatamente se lanzó sobre la amante. La llamó cazafortunas, calculadora de maridos ajenos y exigió que devolviera todos los regalos. Lucía la miró unos segundos y luego puso un mensaje de voz. Del altavoz salió la voz de la suegra. No te preocupes por Elena. Se aferra al piso porque piensa que Javier no demostrará nada. Tenemos las actas, las facturas y los parientes. Si firma, bien. Si no firma, la asustaremos igualmente con el juicio. Lo principal, no aparezcas antes del domingo. Después de estas palabras, incluso tía Isabel se levantó de la mesa. Dijo que nadie le había avisado de las actas falsificadas y las maletas traídas de antemano. El tío Manuel la apoyó y fue el primero en dirigirse a la salida. No me metáis más en vuestros papeles, le espetó a Javier. Y en el juzgado no pienso mentir. Unos minutos después, del apoyo familiar solo quedaba Laura, pero ella tampoco defendía ya a su hermano. Le preguntó si había pedido el crédito de 10.000 euros para la reforma del chalet materno. Javier declaró que el dinero lo había gastado en necesidades familiares. Elena abrió el segundo extracto. El día de recibir el crédito, 6.000 euros se fueron al estudio cocinas que la entregó en la urbanización Los Abetos. 2.000 euros, Javier los transfirió a Lucía para alquiler y muebles. El resto lo sacó en efectivo. Ni un solo pago relacionado con el piso de Elena había en los documentos. Doña Carmen intentó explicar que el chalet algún día sería para su hijo, por eso los gastos de todas formas había que considerar los familiares. Laura recordó que la madre había prometido dividir el chalet entre los 2 hijos. Entonces Javier pidió el crédito. ¿Y la reforma será para los 2?, preguntó ella. ¿Por qué entonces tiene que pagar Elena? La suegra ordenó a su hija que se callara. Marta puso ante Javier una hoja en blanco. Explicó que la conversación sobre el acuerdo voluntario había terminado. Ahora se le proponía confirmar 3 hechos simples. El piso pertenece a Elena. Él no dio consentimiento para la instalación de Lucía. Y la llave electrónica se hizo sin permiso de la propietaria. Por separado, Javier debía comprometerse a no entregar las llaves a terceros y a vivir temporalmente en casa de su madre, hasta que se resolviera la cuestión del divorcio.
Esto no le privaba de la posibilidad de acudir al juzgado, pero detenía la presión dentro del piso. Javier se rió y declaró que estaba empadronado aquí como cónyuge. Por eso nadie podría echarlo a la calle. «Empadronado está usted», respondió Marta. «Pero Lucía no está empadronada y permiso para meter sus cosas usted tampoco tiene. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Entonces, hoy mismo se presentará una denuncia por falsificación de firma. Los originales de las actas los entregaremos para un peritaje caligráfico». Javier se abalanzó bruscamente hacia los documentos. La señora Rosa logró apartar la carpeta. Javier tiró una taza y el té se derramó por la mesa, pero Marta ya había guardado las actas en fundas transparentes. Elena no levantó la voz. Le mostró a su marido el mensaje de su jefe. El departamento legal de la empresa había guardado su queja falsa y estaba dispuesto a confirmar el intento de presión sobre la empleada. Luego abrió el borrador de la reclamación sobre las transferencias disputadas de la cuenta conjunta. En él se indicaban las sumas, fechas, beneficiarios y la compra de la llave electrónica. Javier miró a su madre esperando apoyo. Sin embargo, doña Carmen retrocedió hacia la puerta. «Yo no sabía nada de las firmas», dijo rápidamente. «Son vuestros asuntos conyugales». «Hace 5 minutos era un juicio familiar», recordó Elena. «Ahora de repente son asuntos conyugales». La suegra se dio la vuelta. Lucía, mientras tanto, fue al pasillo y volvió sin las cortinas rojas. Dejó la cafetera, la pulsera y el mando junto a los documentos, y luego exigió que Javier le devolviera inmediatamente el dinero del alquiler que había rechazado a petición suya. Él le ordenó que se largara. Lucía golpeó la caja con la palma de la mano y dijo que tenía guardado otro mensaje de voz. Una conversación en la Stora, que Javier prometía poner una parte del futuro piso a su nombre. Entonces el marido la llamó mentirosa y declaró que nunca había pensado vivir con ella. Lucía calló unos segundos, como si solo ahora entendiera que había sido para él, no una nueva familia, sino una participante conveniente en la presión sobre su mujer. «¿Así que me usaste para que ella se asustara y firmara los papeles? Tú misma te metiste en todo, ¿no?» «No. Fuiste tú quien me dio las llaves». Ella le pasó a Marta el teléfono para copiar la correspondencia. Cuando Lucía se fue, Laura también se preparó. Antes de salir, le pidió en voz baja a Elena que le enviara el número del contrato de crédito. Resultó que doña Carmen le había dicho a su hija que la reforma del chalet se había pagado con sus ahorros. Ahora, Laura sospechaba que la madre podía haber usado también el dinero que ella llevaba 2 años transfiriéndole para un tratamiento médico. La suegra llamó a su hija ingrata e intentó irse con ella, pero Javier detuvo a su madre. Le preguntó dónde viviría si firmaba el compromiso de irse temporalmente. Doña Carmen respondió que en el chalet en invierno hacía frío, y su piso de la ciudad era demasiado pequeño para 2. Por primera vez en todo el día Javier la miró no cuaris, como a una aliada, sino como a la persona por la que ya había falsificado documentos y pedido un crédito, pero que ahora se negaba a ofrecerle un sofá. 20 minutos después él firmó el compromiso de irse temporalmente. No porque reconociera su culpa, sino porque Marta había llamado a la policía local para que levantara acta del conflicto y entregara la denuncia sobre los documentos disputados. Ante el policía Javier ya no gritaba. Declaró que las actas las había recibido por correo electrónico y podía haberlas tomado erróneamente por auténticas. Sin embargo, a la pregunta de por qué hace 1 hora había confirmado, de su puño y letra cada documento, respondió que se encontraba en un estado de estrés. El policía tomó declaración a todos los presentes, fotografió los originales y advirtió a Javier que no podía destruir ni modificar los documentos. Doña Carmen se negó a declarar sin abogado. Al irse, intentó llevarse la cafetera, pero Elena la detuvo. «Esto se compró con nuestra cuenta. Hasta la división de bienes se queda aquí». La suegra puso la caja en el suelo tan bruscamente que dentro sonó un cristal. Cuando la puerta se cerró tras Javier, el piso por primera vez en varios días se quedó en silencio.
La señora Rosa ayudó a quitar las tazas de la mesa. Marta hizo una lista de las siguientes acciones: bloquear el mando adicional, notificar a la comunidad de propietarios, solicitar los documentos bancarios, presentar la demanda de divorcio y entregar las firmas para el peritaje. Elena se acercó a su maleta, que seguía junto a la pared. La levantó y la devolvió al dormitorio. Ahora no era el equipaje de una mujer a la que iban a echar, sino la última prueba de con qué seguridad Javier y su madre consideraban el piso ya suyo. En ese momento llegó un mensaje de Lucía. Había enviado un archivo de audio de 8 minutos y escrito: «Escuche el último minuto. Creo que es importante». Elena puso la grabación. Al principio, Javier hablaba del divorcio, las llaves, los muebles nuevos. Luego su voz se volvió más baja. «Cuando Elena firme la deuda, la obligaré a renunciar también al dinero de la cuenta. Cerraremos crédito del chalet. Devolveremos a mamá los gastos de la reforma y el resto lo dividiremos. Si luego alega falsificación, diremos que se lo ha inventado todo ella después de enterarse de lo tuyo». Marta detuvo la grabación y miró a Elena. Ahora tenían no solo la prueba de las actas falsificadas. Tenían la grabación en la que Javier explicaba de antemano para qué había necesitado esas actas y cómo pensaba acusar a su propia mujer. La grabación de Lucía lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, Marta entregó una copia del archivo de audio, junto con la correspondencia, los extractos bancarios y las actas disputadas. Los originales de los documentos se aceptaron para el peritaje caligráfico. Elena envió por separado una solicitud al administrador de la finca y se enteró de que Javier había encargado no un mando adicional, sino 2. El segundo no figuraba en ninguna parte. El administrador bloqueó inmediatamente ambas llaves, levantó acta y comprobó el registro de accesos. En la última semana, el mando desconocido se había usado 4 veces tarde por la noche, cuando Elena estaba en el trabajo. La cámara del portal mostró a doña Carmen. La suegra entraba en el piso con una bolsa vacía y salía con carpetas y una pequeña caja metálica que Elena guardaba en el cajón inferior del escritorio. En la caja estaban los documentos antiguos del piso, el testamento de la abuela y los recibos de la reforma hecha antes del matrimonio. Elena descubrió la falta solo después de ver la cámara. Javier no respondía a los mensajes. En cambio, 1 hora después llamó su madre. Doña Carmen declaró que había cogido los papeles para guardarlos porque no se fiaba de su nuera. Cuando Elena exigió devolver la caja en presencia de la policía, la suegra cambió la versión. Ahora afirmaba que Javier mismo le había pedido que se llevara los documentos para que su mujer no destruyera las pruebas de sus inversiones. Elena no discutió. Envió la grabación de la conversación a Marta y escribió un solo mensaje: «Devolvedlo todo antes de las 18». Después de eso, la denuncia se ampliará con los datos de los documentos desaparecidos. A las 17:40 doña Carmen apareció cerca del portal. A su lado estaba Javier, sosteniendo la caja metálica. Se negaron a subir y exigieron que Elena bajara sola. Pero cerca de la puerta ya esperaban Marta, la señora Rosa y un empleado de la administración de fincas. La entrega tuvo lugar bajo la cámara. En la caja faltaban el testamento de la abuela y 2 recibos. Javier aseguraba que nunca habían estado allí. Entonces Elena mostró una foto hecha hacía 1 año durante la tramitación del seguro. Los documentos estaban dentro, y en la tapa se veía la fecha de la imagen. Doña Carmen empezó a acusar a su hijo. Javier respondió que su madre misma había revisado los papeles en el chalet. 10 minutos después, la suegra sacó las hojas que faltaban del bolsillo interior de su abrigo. «Los puse, aparte sin querer», dijo ella. «Usted sin querer hizo la llave, sin querer se llevó los documentos y sin querer preparó las actas falsificadas», respondió Elena. Demasiadas casualidades para una sola familia. 2 semanas después llegó el informe del perito. La firma de Elena en las 3 actas no la había hecho ella. Las más cercanas resultaron ser las muestras de la letra de Javier,
tomadas de las solicitudes bancarias y sus propias explicaciones. La conclusión definitiva debía hacerse en el marco de la investigación posterior. Sin embargo, para la disputa patrimonial, esto ya era suficiente. La empresa constructora confirmó que 2 sellos estaban copiados de documentos antiguos y el verdadero contrato se refería al chalet en Los Abetos. La tienda proporcionó la dirección de entrega de la cocina. La empresa de ventanas informó que nunca había trabajado en el piso de Elena. De la suma de 30.000 euros, no quedaba ni una sola partida que Javier pudiera vincular con su vivienda, pero él de todos modos presentó la demanda. En la demanda, Javier exigió una compensación por el aumento sustancial del valor del piso durante el matrimonio e intentó prohibir a Elena disponer del inmueble hasta que terminara el procedimiento. A la demanda ya no adjuntó las actas falsificadas. En su lugar presentó fotos de la reforma, la declaración de su madre y la tabla de gastos. En la primera vista, su abogado hablaba con seguridad, hasta que Marta pidió determinar las direcciones de entrega de cada ticket. La cocina se había ido a Los Abetos. El parqué se compró para el chalet, la instalación eléctrica se cambió allí mismo. Las cortinas caras estaban con Lucía. La cafetera estaba precintada en el piso de Elena, porque se había comprado con la cuenta conjunta un día antes del intento de instalar a la amante. Doña Carmen llegó al juzgado con un traje oscuro y representaba a la madre, ofendida. Declaró que la nuera había vivido 8 años a costa de Javier y ahora intentaba meterlo en la cárcel por una pelea familiar. Marta preguntó por qué en ese caso la suegra había entregado de antemano la llave a Lucía y le había ordenado traer las cortinas. Doña Carmen respondió que solo quería asustar a Elena para que empezara a hablar con normalidad. Luego pusieron su mensaje de voz sobre los tickets, los parientes y las actas falsificadas. La suegra exigió apagar la grabación y gritó que no había dado permiso para usar una conversación privada. La jueza la detuvo y le recordó que ahora no se estaba examinando una ofensa familiar, sino el origen de los gastos presentados. Lucía vino ella misma. No miraba ni a Javier ni a Elena. La mujer confirmó que el amante había prometido instalarla en el piso inmediatamente después de que la esposa firmara el reconocimiento de deuda. Mostró los mensajes sobre el futuro reparto del dinero y explicó cuándo recibió el mando electrónico. Javier llamó a su declaración venganza de una mujer rechazada. Entonces Marta puso el último minuto de la grabación de audio. La voz de Javier sonó claramente. Él pensaba obligar a Elena a renunciar al dinero, cerrar el crédito del chalet y acusarla de una falsificación inventada. Después de la grabación, su abogado pidió receso. En el pasillo propuso por primera vez discutir un acuerdo amistoso. Elena formuló las condiciones sin rabia. Javier renunciaba a cualquier exigencia sobre el piso y reconocía que no había financiado su reforma integral. El crédito de 10.000 euros seguía siendo su obligación, ya que el dinero se había ido al chalet de su madre y a gastos no relacionados con la familia. Del patrimonio común se descontaban las transferencias a Lucía, los hoteles, la pulsera, la llave adicional y los electrodomésticos. Javier debía compensar aquí Elena su parte de estos fondos. Ella no exigía una suma imposible y no intentaba dejarlo sin salario. Para ella era importante fijar lo principal. El piso nunca había sido el pago por 8 años de matrimonio, y los gastos fabricados no convertían una vivienda ajena en propiedad del marido. Javier tardó mucho en aceptar. Llamaba a Elena por las noches, escribía desde números nuevos y aseguraba que su madre se lo había inventado todo. Según él, fue doña Carmen quien reunió los tickets, encontró los sellos viejos y le convenció de que su mujer se asustaría del juicio. Al día siguiente la suegra le envió a Elena la versión opuesta. El hijo supuestamente había fabricado él mismo las actas y ella solo quería ayudar a salvar la familia. Elena reenviaba los mensajes a Marta y no respondía. Cuando Javier entendió que cada nueva acusación a su madre se convertía en una prueba más de sus acciones coordinadas, las llamadas cesaron.
El verdadero golpe le llegó a doña Carmen, no del juzgado. Laura comprobó las transferencias que llevaba 2 años enviando a su madre para el tratamiento médico. Parte del dinero se iba en materiales de construcción, la nueva cocina, muebles para el chalet. El tratamiento la suegra lo recibía gratuitamente por seguridad social, pero a su hija le decía que compraba medicamentos caros. Laura exigió la devolución del dinero y cortó las transferencias mensuales. El tío, Manuel, se negó a testificar a favor de Javier. Tía Isabel contó a los parientes para qué los habían invitado al consejo familiar. La mujer, que pensaba declarar públicamente a Elena una ladrona ingrata, ella misma empezó a explicar a cada uno por qué había traído a la amante de su hijo con maletas a un piso ajeno. Javier firmó el acuerdo 4 meses después. Su demanda se archivó tras la ratificación de los acuerdos, y el divorcio se tramitó por separado. La investigación de las actas disputadas seguía su curso, y Marta le advirtió que el acuerdo familiar no destruía los originales de los documentos y no cancelaba las declaraciones ya dadas. Para el pago de la compensación, Javier vendió el coche que, como antes aseguraba a los parientes, hacía tiempo que había entregado para la reforma del piso. Resultó que el coche todo el tiempo había estado en un garaje alquilado y se usaba para los encuentros con Lucía. Después de la venta, el dinero alcanzó para el primer pago a Elena y parte de la deuda bancaria. El resto se le retenía según el calendario aprobado. Javier tuvo que irse a vivir con su madre. En el piso de la ciudad de doña Carmen realmente estaban apretados, por eso en primavera se mudaron al chalet en Los Abetos. Ahora Javier veía cada mañana esa misma cocina, cuyo coste había intentado cobrar a su mujer. Pagaba el crédito por las paredes, el parqué y la instalación eléctrica en la casa que su madre seguía prometiendo dividir entre él y Laura. A través de conocidos, Elena se enteró de que entre ellos había escándalos casi a diario. Javier exigía poner el chalet a su nombre. Doña Carmen respondía que, después de lo vivido, ya no se fiaba de nadie. La alianza construida sobre el intento de quitar lo ajeno terminó en una lucha por lo que ellos consideraban suyo. Lucía recogió sus cosas personales, pero dejó la pulsera y la cafetera hasta que finalizaran los cálculos. Ya no se veía con Javier. Antes de la última conversación con Marta, la mujer se disculpó brevemente ante Elena. Ella no la perdonó ni la humilló. Lucía sabía de la esposa y había aceptado entrar en su casa con una llave ajena, pero precisamente sus mensajes habían ayudado a probar la intención de Javier. Elena dijo solo que le entregaría la pulsera cuando la abogada confirmara a quién debía pertenecer después del reparto. Se separaron sin reconciliación y sin nueva enemistad. Cada una recibió su parte de las consecuencias. El día en que la sentencia de divorcio fue firme, Elena cambió la cerradura. El viejo mando electrónico de Javier estaba sobre la mesa junto a la foto de la curiande maleta que doña Carmen había puesto en el pasillo. Elena retiró del piso las cortinas rojas que Lucía nunca llegó a desembalar, devolvió los documentos de abuela a la nueva caja fuerte e invitó a la señora Rosa a tomar el té. La vecina miró el lugar libre junto a la puerta y preguntó si a Elena no le daba miedo quedarse sola después de 8 años de matrimonio. Me daba miedo vivir con personas que consideraban mi silencio como un consentimiento, respondió ella. Y sola por primera vez estoy tranquila. Un mes después, Elena pintó el dormitorio y sacó la mesa donde había tenido lugar el juicio familiar. No cambiaba el piso para una nueva vida. Simplemente eliminaba de él los rastros del control ajeno. En lugar de las maletas, puso un pequeño mueble zapatero. En lugar de la caja con la cafetera, una maceta con un limonero. Cuando doña Carmen llamó por última vez y pidió olvidar las viejas ofensas por el bien de la familia, Elena la escuchó hasta el final. «Usted quería entrar en mi piso con una llave ajena», dijo ella. «Pero de mi vida ha salido por la puerta que he cerrado yo misma». Después de estas palabras, Elena bloqueó el número y giró la nueva llave en la cerradura.